Todos en últimas actuamos en ese mercado, todos tenemos una participación en ese mercado, ya sea a través de los hogares, de las empresas, del gobierno, incluso del sector externo. Los hogares en algún momento, digamos, ahorran sus ingresos laborales y eso lo pueden invertir, o en un momento determinado, cuando deciden comprar su vivienda, lo que hacen es desahorrar lo que han invertido y en muchos casos tomar deuda, es decir, están acudiendo a aquellos que tienen excesos de liquidez para poder ellos comprar sus viviendas. Lo mismo las empresas venden, después de tener todos sus costos y gastos, tienen unas utilidades, esas utilidades las invierten normalmente para alguna finalidad, y si esa finalidad es, por ejemplo, a la vuelta de un año comprar maquinaria, normalmente usan sus utilidades para hacer esas compras y toman deuda. Lo mismo el gobierno. El gobierno tiene un funcionamiento muy grande, ustedes lo conocen bien, y lo que hace es que se endeuda todos los años. De hecho, el gobierno posiblemente es de los principales deudores del país. Año a año, la deuda que toma el gobierno nacional central es aproximadamente 27 billones de pesos. Es decir, esto es unas cifras suficientemente grandes. Entonces el mercado de capitales es un entorno en el que todos participamos permanentemente, y en ese mercado de capitales todos acudimos a través de diferentes instrumentos y acciones, pero hay muchos más. De la presentación de hoy, pero simplemente los dejo sobre la mesa. Hay alternativas como descuento de facturas, como libranzas, como por ejemplo derivados, divisas, digamos, hay una cantidad de instrumentos a través de los cuales se puede, y todos son perfectamente válidos. Todos son perfectamente válidos en la medida en la que se entienden y se logran medir los riesgos asociados a cada una de estas inversiones. Y lo último que les dijo Jorge ayer, que vale la pena traer para hoy por la mañana, son las ventajas de construir portafolios. Y aquí hay una palabra que es absolutamente fundamental para todos los portafolios. Y es una frase que es ampliamente conocida, la diversificación, y es la frase que siempre hablamos: no ponga todos los huevos en la misma canasta, ni todas las canastas en el mismo camión. Acuérdense que la diversificación es un tema súper importante, es posiblemente el ingrediente más importante a la hora de desarrollar portafolios de inversión. ¿Qué significa diversificar? Diversificar no significa tener muchos activos. En un portafolio, por ejemplo, si yo decido que voy a diversificar teniendo 5 acciones, hagamos un ejemplo de acciones, digamos, porque da más claridad, y yo escojo 5 acciones del sector petrolero: Ecopetrol, Canacol, Pacific Rubiales y 2 más. Al final yo no estoy diversificando, porque todas las acciones están en mi portafolio, están expuestas al precio del petróleo. Si el precio del petróleo cae, pues posiblemente las acciones que están en mi portafolio pierden valor. La diversificación viene en muchas etapas. Digamos que uno puede hacer diversificación por compañía. Yo podría establecer que en mi portafolio máximo el 10% de los activos, del dinero que tengo para invertir, se puede invertir en una sola compañía. Entonces, máximo 10% en Bancolombia, máximo 10% en Ecopetrol, máximo 10% en la compañía X, Y y Z. Pero yo puedo seguir subiendo en etapas. Por ejemplo, yo podría establecer que la diversificación para mi portafolio es por sector económico. Entonces yo digo máximo el 30% por sector económico, máximo 30% en el sector construcción, máximo 30% en el sector de alimentos, máximo 30% en el sector financiero, y así yo puedo ir dibujando las diversificaciones del portafolio. ¿Qué ventaja tiene esto? Básicamente que si yo máximo permito el 10% por una sola compañía, y la compañía, una de las compañías que tengo en el portafolio se quiebra, digamos, entra en un proceso de quiebras, solamente el 10% de mi portafolio está en peligro. Si por ejemplo tengo máximo el 30% del portafolio en un sector específico, y el sector es petróleo, por ejemplo, y el precio del petróleo cae, pues solamente el 30% de mi portafolio está expuesto al precio del petróleo. Incluso la diversificación va a más niveles. Yo podría tener diversificaciones geográficas. Supongan ustedes ejemplos en los que tenemos eventos naturales como los que pasan en Estados Unidos permanentemente. Yo tengo todas mis inversiones hechas en el estado de la Florida, estoy inventando cualquier cosa, y se viene la temporada de huracanes, y hay una temporada de huracanes que permanece en alerta durante un mes, y durante un mes permanecen las fábricas cerradas.
Si yo tuviera todas mis inversiones en la Florida, ahí no me sirvió tener diversificación por sector ni por empresa. No me sirvió porque todo estaba en la misma locación geográfica. De hecho, los portafolios globales diversifican en muchos ámbitos. Mercados desarrollados, mercados emergentes, algunos que tienen Colombia, Brasil. Digamos que esto ya se vuelve un proceso que termina siendo mucho más detallado y requiere un proceso de inversión mucho más profundo, pero lo que quiero dejarles hoy es el mensaje es que la diversificación es un tema muy importante. Por eso la frase que les dije al comienzo de no todos los huevos en la misma canasta, todas las canastas en el mismo camión, implica los diferentes niveles y etapas que implica el proceso de diversificación. Habiendo dicho esto, lo que quiero hacer con ustedes hoy es construir un modelo de manual de inversiones. Y esto es un ejemplo, una propuesta de lo que puede ser el manual de inversiones para cada uno de los portafolios que ustedes administran. Y quiero que entiendan este manual de inversiones como la receta para un portafolio saludable. Más o menos imagínenlo como la receta para que nosotros, cada persona, sea saludable. Como personas, nosotros necesitamos unos hábitos saludables, unos hábitos, digamos, físicos, intelectuales, espirituales, que nos aporten y nos permitan ser saludables. Nos dicen, por ejemplo, usted tiene que hacer ejercicio 30 minutos al día durante la semana, usted debe leer, estudiar, dedicar tiempo a socializar, comer bien, evite los azúcares, las grasas, etc. Lo que vamos a hacer acá es algo más o menos parecido. Lo que vamos a establecer es una serie de procedimientos que nos van a permitir tener un portafolio saludable. Cuando yo sigo las recomendaciones para ser saludable, ¿asegura que yo voy a ser una persona saludable? De pronto no lo asegura, pero la probabilidad que yo sea saludable es más alta que la de aquella persona que no sigue los hábitos alimenticios. En el caso de los portafolios, seguir los manuales de inversiones no asegura 100% que la rentabilidad del portafolio va a ser positiva. No asegura 100% que se van a dar los objetivos que se están persiguiendo con el portafolio. Lo que sí asegura es que la probabilidad de alcanzarlos es más alta. Recuerden que el mercado financiero incluye volatilidades y esas volatilidades lo que buscamos hacer es medirlas, hacerles seguimiento, hacer los análisis más profundos posibles y con eso poder desarrollar nuestras inversiones, ¿verdad? Entonces voy a ir paso por paso en la construcción de este modelo. Por favor, si tienen alguna pregunta, si quieren hacer alguna aclaración, por favor me interrumpen. Y después voy a ir avanzando en algunas alternativas de inversión que se presentan día a día. Y aquí voy a hacer énfasis en los fondos de inversión de renta fija que administro en este momento y que considero una herramienta de inversión muy valiosa y muy importante para los portafolios. Y finalmente les quiero contar un poco el proceso de inversión en renta fija, que esto puede ser un poco más técnico. Acá de pronto voy a ir muy rápido porque sé que puede ser un tema más complicado. Hagamos el ejercicio. Tenemos un portafolio con diferentes activos. ¿Qué activos tenemos? Tenemos bonos, tenemos acciones, tenemos carteras colectivas, libranzas, CDTs de cooperativas, y a esto pueden ir muchos otros activos. Lo que les contaba hace un segundo. Divisas, derivados, pero vamos a mantenernos en este ámbito que creo que es el ámbito más familiar para todos nosotros. Lo que yo tengo hoy en el portafolio no significa que esté mal hecho. De hecho, todos tenemos un poco de sentido común. Aun cuando yo no he ido a que me hagan una receta de un hombre saludable, más o menos sé que el ejercicio es bueno, más o menos sé que alimentarme bien está bien, contribuye. Entonces, uno puede partir de la base que las inversiones que se han adelantado en estos portafolios cumplen con un objetivo, tienen un propósito. El propósito sería misiones o el funcionamiento normal de las jurisdicciones o comunidades, digamos. Todos los propósitos ya están definidos, ustedes ya saben para qué están invirtiendo la plata. Lo que vamos a hacer con esto es clarificarlo, ponerlo en un documento que les explique claramente qué es lo que hay que hacer para que todas las instancias que tienen relevancia a la hora de tomar decisiones puedan participar en esto y el que en últimas ejecuta la orden, el último que toma el teléfono, tiene toda la tranquilidad que está cumpliendo con los lineamientos que se establecen en este manual de inversiones.
que en últimas, como les decía al comienzo, es lo que hago yo. Yo tengo un reglamento del Fondo de Inversión Colectiva, yo sigo unas pautas que me han establecido, que estoy cumpliendo el mandato que me están dando todos los inversionistas que hacen parte del fondo. Señora. Muchas gracias. Sí, de hecho, esas atribuciones son muy importantes. En el proceso, y aquí me voy a adelantar un poquito, en el proceso de las instancias de decisión, alguien tiene la mayor responsabilidad. Supongamos que hay 3 etapas, digamos que hay una etapa, el nivel más alto, un nivel intermedio y hay un nivel, digamos, más bajo, que es el que toma las decisiones. Pero si, por ejemplo, el del nivel más bajo se le ofrece una oportunidad de inversión y esa inversión es por el 60% del portafolio, de pronto él no tiene la atribución para hacerlo. De pronto la atribución es para consultarlo más arriba. Vamos a ir pedazo por pedazo, pero es muy importante el punto que estamos mencionando acá. ¿Qué debe incorporar el manual de inversiones? Y aquí voy tomando lo que mencionaban acá. Lo primero es que debe incorporar objetivos del portafolio, el propósito del portafolio. Y este propósito cambia mucho dependiendo de la naturaleza jurídica o si es una persona natural. Digamos, el objetivo de la inversión puede ser mi pensión. El objetivo de la inversión puede ser comprar vivienda o puede ser un viaje. En la medida en la que los propósitos son distintos y los plazos de inversión son distintos, las consideraciones de inversión también son distintas. ¿Qué quiere decir esto? De aquí voy a empezar a involucrar un concepto que estoy seguro que vieron con Jorge ayer, y es el perfil de riesgo. Cuando una persona de 20 años ahorra para pensión y está a 42 años de pensionarse, pues puede tomar riesgos. Yo puedo invertir en acciones y hacer movidas un poco más agresivas y apostarle a que el tipo de cambio va a subir 500 pesos. Pero si yo tengo 55 años y estoy muy cerca a cumplir con las condiciones que establece el gobierno para pensionarse, yo seguramente no quiero jugar con mis recursos. Yo lo que quiero es tener una inversión en renta fija, conservadora, de corto plazo, que me ofrezca una rentabilidad baja, que no me ponga a sufrir. Y hay algo que a mí siempre me gusta hacer como un ejemplo, y es el perfil de riesgo de cada uno, y esto no se los estoy diciendo como entidades, sino como un concepto personal, es qué tanto estómago tiene uno, porque al final lo que aguanta la volatilidad del mercado es el estómago y no el corazón ni la cabeza, es el estómago realmente. Porque lo que termina pasando es que si un día cualquiera yo me levanto y veo mi rentabilidad en +10 y digo, uy, qué nota, muy chévere, qué rico, y el siguiente día me levanto y miro mi rentabilidad está en -15 y ahí empiezo a sufrir y como que me da gastritis y me incomodo y tengo todo un día muy malo, eso quiere decir que yo no soy una persona capaz de aguantar esas volatilidades. Si por el contrario se siente cómodo, tranquilo, no me da dolor de estómago, no me daña el día, me puedo tomar después un tinto tranquilo, de pronto su perfil de riesgo es un poco más agresivo. Y en muchos casos ese perfil de riesgo, como lo mencioné con lo de la jubilación, está asociado a la edad. Si en algún momento no me oyen, que estoy muy lejos del micrófono, por favor me dicen porque no estoy como acostumbrado a... ¿Qué más es importante en el manual de inversiones? Una estructura para la gestión del portafolio. Y esto, haciendo el símil con la alimentación, a uno le proponen que debería incluir en su alimentación vegetales, frutas, proteínas, etcétera. Pero yo no podría alimentarme de solo frutas, o de solo vegetales, o de solo proteínas. Eso tiene algunas consideraciones de salud. En la estructura de gestión de portafolio yo tengo que definir lineamientos generales de cómo invertir. Y esa estructura general del portafolio va a estar asociada a mi propósito.
Si mi propósito de inversión y mi perfil de inversión es conservador, posiblemente lo que va a gobernar mi portafolio son activos. Si por el contrario, el propósito de inversión es más de corto plazo, más de largo plazo, más agresivo, en el que yo puedo tener más volatilidad en mis activos, y quiero estar seguro que todos están, digamos, familiarizados con el concepto de volatilidad en los activos, yo ahí podría incluir más renta variable en el portafolio. Entonces, cuando yo hablo de estructura del portafolio, lo que estoy diciendo es qué porcentajes voy a tener en mi activo. Supongamos que yo soy muy agresivo y lo que yo voy a hacer es que voy a tener 80% de mi portafolio en renta variable. Por el contrario, supongamos el caso que creo que aplica para muchos de los que estamos acá hoy, que es un portafolio conservador. Yo voy a querer la mayor porción de mi portafolio en renta fija. ¿Por qué? Porque la porción del portafolio en renta fija todos los días me va a rentar estable, una rentabilidad buena, no extraordinaria, una rentabilidad asociada al perfil de riesgo. Y aquí viene otra premisa fundamental de las finanzas, y es que mayor riesgo, mayor rentabilidad. Recuerden, siempre que una inversión tiene un retorno muy alto, necesariamente está asociado a un riesgo más alto. Eso es muy importante para tener en cuenta. Cuando se estaban generando todas estas pirámides de inversiones, las rentabilidades eran muy altas, y lo que uno inicialmente podía asociar a estas rentabilidades era que el riesgo era muy alto. Aunque en su momento no se podía entender bien la razón, finalmente tener una inversión que da un retorno muy alto con bajo riesgo es algo que es absolutamente improbable. Así que tengan presente que una rentabilidad más alta siempre está asociado a un riesgo más alto. Bien, criterios generales de la selección de inversiones admisibles, y aquí vienen también, es como ir bajando escalones. Yo les decía, podemos incluir en nuestra dieta frutas, verduras y proteínas, pero yo ahora voy a decir que dentro de las proteínas se le prohíbe comer mariscos porque tiene una alergia. Yo podría establecer algún criterio para los activos admisibles. Por ejemplo, como yo tengo un perfil de riesgo muy bajo, es decir, mi aceptación a activos que tengan alta volatilidad es baja, yo podría establecer que todos los activos que hacen parte de mis inversiones sean calificados AAA o AA+, que son las dos escalas de calificación más altas, que también tengo entendido que lo vieron ayer con Jorge. Digamos, cuando yo compro un activo AAA, estilo Bancolombia, estilo Da Vivienda, estilo ISA, son bonos que son emitidos por una entidad que la probabilidad de que me devuelvan mi capital y que me paguen mis intereses es prácticamente el 100%. La probabilidad de que estas compañías tengan un proceso de quiebra es muy baja. Por el contrario, si, por ejemplo, yo, Camilo Arenas, monto un banco, seguramente no me van a calificar AAA, sino que me van a calificar D, y cuando ustedes invierten específicamente en mí, pues posiblemente, pues no sé si pérdidas, pero señora. Y han incluido algunos de esos tips que tú estás dando, ¿cierto? Entonces han dicho, en mi diócesis vamos a comprar todo triple A o AA más. Ese es el riesgo que yo estoy dispuesto a asumir, ¿cierto? El que me gusta. Pero tienes tú como hace un sacerdote, ten en cuenta que los sacerdotes no tienen ninguna formación, no todos hay sacerdotes que tienen formación en contaduría, en administración, en derecho, pero no todos, ¿cierto? Entonces ponte tú en los zapatos de un representante legal, sacerdote, solo por información y él sale a ser representante legal en la parroquia, ¿cierto? Con todas las responsabilidades que tiene Colombia ese representante legal. Mira, dime o dinos por favor cómo hace ese sacerdote para cuando llegue el asesor y le ofrezca, mire, estos títulos son empleados, es donde mira, el título dice, yo soy un título de empleado. Entonces, ¿dónde él puede verificar que no come enteros? Porque el Señor me dijo que la empleado, que es un empleado. Él en dónde podría revisar qué es lo que le están diciendo, ¿cierto? O que él debería para verificar que está cumpliendo pues con lo que dice la política. Muy buena pregunta. Todos los títulos valores en Colombia, de renta fija, por supuesto, tienen una calificación de riesgo asociada. Esa calificación de riesgo es pública, es de público conocimiento y se puede encontrar en las páginas de las calificadoras
O mucho más fácil, lo que decía María Claudia es, nos sentamos con nuestros asesores, nosotros tenemos un deber de asesoría, digamos. Nosotros en principio tenemos que obrar con buena fe y entregarle la información pública tal y como es. Entonces, cuando yo defino un manual de inversiones, por ejemplo, ustedes definen un manual de inversiones para cada una de las entidades, comunidades, ese manual ustedes lo pueden entregar a las entidades que les sirvan en el proceso de intermediación, que sean las que los acercan al mercado de valores. Y ustedes les tienen que decir, mire, mi mandato es que yo solamente voy a comprar títulos de renta fija que sean calificados AA más, AAA o superior. Superior es gobierno. Entonces, una vez ustedes dejan explícito ese mandato, esa orden, eso es una orden y los que participamos del mercado de valores de este lado, tomando sus instrucciones, tenemos que cumplirlas a cabalidad. Y acá vuelvo al ejemplo del fondo de inversión colectiva. El fondo de inversión colectiva, los fondos que yo administro, tienen esas restricciones. Dicen, usted puede comprar solamente títulos AA más o superior, pero no abierto. Usted puede comprar AA más hasta el 30%, AAA hasta el 100% y Nación hasta el 100%. Pero lo que quiero decirles es que existen elementos de consulta pública, que son las páginas en internet de las calificadoras, que quedo con el compromiso de mandarles un listado con los vínculos en internet para que puedan consultarlos. Ahí normalmente vienen unos campos que dicen busca y uno pone el nombre de la empresa a la que está comprando el título y ahí le va a salir la calificación asociada, que es un proceso que podemos hacer internamente, o solicitarle al asesor que esté directamente asociado a ustedes para que les entreguen la información. Usted le puede decir, por favor, entrégueme el informe de la calificadora y en la primera línea del informe va a decir bonos Bancolombia de largo plazo, calificación de riesgo de crédito AAA. Y ustedes ya saben que cumple con las condiciones. Ahora, cuando uno establece estos activos admisibles, en la primera etapa de este proceso es un proceso que va a ser más detallado, pero es muy importante hacerlo. Y es que yo puedo establecer emisor por emisor. ¿Qué ventaja tiene esto? Los emisores en Colombia no son tantos. Yo diría que activos serán unos 30 emisores. Entonces lo que yo hago en cada una de las entidades, que lo pueden hacer con el apoyo de nosotros, es sacar ese listado de las entidades. Entonces yo me encuentro que en esas entidades está, de nuevo, Banco de Bogotá, Banco de la Vivienda, Banco Popular, Bancolombia, Leasing Bancolombia, entidades del sector real como Cementos Argos, Grupo Argos, Celsia, Isagen, ISA. Y yo de todas estas compañías tengo alguna familiaridad. Yo sé qué hace ISA, yo sé qué hace Ecopetrol, y de las que no sepa, por ejemplo, se me atraviesa una empresa como, ¿qué sería yo? Bueno, una empresa que no sea como tan familiar para el día a día, en ese proceso de selección de activos admisibles, lo que yo puedo hacer es dar una revisión, ver si son AAA y establecer que eso hace parte de mis activos admisibles. ¿Qué ventaja tiene esto? Tiene una ventaja y es que si a la vuelta de 6 meses un nuevo emisor sale al mercado colombiano y no hace parte de esos emisores admisibles en el portafolio, ustedes están en la obligación de revisar quién es el emisor, qué hace, qué calificación de riesgo tiene y así asegurar que se van a seguir cumpliendo los lineamientos que se han establecido en la política de inversiones. Hay otro tema que es muy importante y es establecer criterios de selección para contrapartes, porque en lo anterior que les he dicho estamos de alguna forma asegurando que yo voy a hacer las inversiones como tienen que ser, que se acomoda a mi propósito, que es un perfil de riesgo conservador, que voy a comprar títulos AA más, AAA o superior, pero en ningún momento hemos hablado de con quién voy a funcionar, ¿cierto? Eso más o menos es al final decidir si yo voy a un médico tradicional o un médico no tradicional. Los dos pueden ser válidos o no dependiendo de lo que nosotros tengamos confianza, pero esa selección de contrapartes es muy importante. ¿Cómo se pueden seleccionar contrapartes? Por rentabilidad, por patrimonio, por respaldo, hay una serie de elementos. Yo estoy inclinado a que esa selección de contrapartes esté asociada a la confianza, a la rentabilidad, a la fortaleza patrimonial. Creo que esos elementos son importantes. Y esto vuelve al ejemplo que les daba un segundo. Supongamos ahora que yo no puse un banco, sino que yo fui y puse una casetilla en una plaza de mercado y les dije que yo aquí les voy a captar recursos para darles una rentabilidad. Pues posiblemente yo no les doy ninguna confianza, pero si yo por el contrario les digo, soy una firma que administra activos por 1.2 billones de pesos,
que tenemos un patrimonio que vale 60.000 millones de pesos, que tenemos participación en 6 ciudades, digamos, en la medida en la que uno va mostrando como las credenciales, lo que tiene atrás, el respaldo, la vigilancia, la superfinanciera, todo eso debe dar confianza. Pero se tienen que establecer esos criterios. Yo tengo que establecer con quién quiero trabajar y qué busco con esa contraparte. Entonces ya vamos a hablar de eso. Y finalmente hay temas de políticas de administración de riesgos que al final lo que yo les he dicho en los puntos anteriores es simplemente una serie de consideraciones importantes para que esos riesgos estén medidos. Ahora bien, con esto no les voy a pedir que ustedes en su política de inversiones establezcan un manual para medir el riesgo de liquidez del portafolio. Eso de pronto no hace sentido para un portafolio que no sea vigilado por la superfinanciera, pero lo que sí es claro es que nosotros de este lado de las inversiones sí estamos en la obligación de hacerlo. Entonces, las contrapartes con las que ustedes están funcionando en el día a día les van a ayudar con estas políticas de administración de riesgo. Siguiente paso es, vamos a establecer un listado de las contrapartes con las que vamos a realizar operaciones en el mercado de valores. ¿Qué significa esto? Yo voy a definir que las contrapartes con las que yo voy a trabajar van a ser entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. ¿Qué asegura esto? Que tiene una vigilancia y un control apropiado, que son autorizados por la Superfinanciera, por el Gobierno Nacional para actuar en el mercado de valores, ¿verdad? Y acá es importante de vez en cuando revisar la página de los comunicados de prensa de la Superfinanciera que dicen: atención con la mesa de dinero XYZ porque no está vigilada por la Superfinanciera. Atención con el nuevo desarrollo de pirámides porque no están asociados a la Superfinanciera. Lo que yo quiero decirles con esto es, en la medida en la que yo estoy seguro que la contraparte con la que estoy trabajando es vigilada y está obrando lícitamente en el mercado de valores, ustedes pueden tener tranquilidad en que sus inversiones se están haciendo cumpliendo el objetivo que ustedes han desarrollado. Se podrían definir temas mucho más detallados. Por ejemplo, yo aquí les estoy poniendo, podríamos seleccionar contrapartes basados en criterios de patrimonio, de resultados financieros, de experiencia. Por ejemplo, no trabajaremos con entidades que tengan un patrimonio que sea inferior a 20.000 millones de pesos. No trabajaremos con entidades que tengan utilidades negativas en el último año fiscal. No trabajaremos entidades que tengan menos de 5 años de experiencia o menos de 20 años de experiencia o menos de 30 años de experiencia en el mercado financiero. No trabajaremos con contrapartes que su calificación de riesgo sea inferior a AA. Se pueden seleccionar esas cosas y ustedes, una vez cumplen con esos criterios y una vez se han definido esos criterios en el manual de inversiones, ustedes simplemente filtran. Entonces voy sacando y voy entre las que me quieran seleccionar 2 o 3 con las que ustedes se sienten más tranquilos. Entre las políticas generales también hay temas de selección de activos. El portafolio debe ser diversificado y aquí volvemos al punto inicial. Yo no quiero tener el 100% del portafolio en Bancolombia. ¿Porque Bancolombia se va a quebrar? No, Bancolombia no se va a quebrar. Pero si un año calendario Bancolombia tiene unas utilidades extraordinarias, a mi portafolio va muy bien. Pero si un año calendario a Bancolombia las utilidades son regulares o no tan buenas, a mi portafolio no le va a ir tan bien. Así que lo que yo busco es diversificarme. Yo sé que el caso de las acciones no aplica mucho para acá, pero si mi portafolio fuera 100% acciones de Ecopetrol, en el último año el estómago está doliendo un poquito si mi perfil es conservador. Ahora, si mi portafolio era 10% de Ecopetrol y tengo otro tipo de activos en el 90% restante, seguramente mi estómago está más tranquilo porque, aunque Ecopetrol va perdiendo en el 10% del fondo, los demás activos del portafolio están comportándose relativamente bien. Cuando uno establece los criterios de diversificación, aquí vienen los puntos en los que les contaba hace un segundo. Puedo establecer que máximo el 10% en un solo emisor. Entonces, 10% Bancolombia. Pero, por ejemplo, para el caso de activos de fondos de inversión colectiva o carteras colectivas de renta fija, yo puedo establecer porcentajes distintos. Yo podría decir, el porcentaje para un fondo de inversión colectiva de renta fija va a ser el 50%. ¿Por qué? Porque es que dentro de ese fondo de inversión colectiva ya hay criterios de diversificación. Dentro de ese fondo de inversión colectiva, pongamos el ejemplo que fuera invertido en fondos de CEFINCO, lo que termina pasando es que yo tengo un mandato y es que dentro de mi portafolio
máximo el 10% en un emisor. Entonces ustedes tendrían ya la diversificación que han establecido antes como política general para el portafolio, también en la diversificación de las carteras colectivas. Aquí hay una cosa importantísima, y es que todas las políticas que se establezcan en el manual de inversiones se deben cumplir todas. Es decir, si yo establezco que tiene que ser renta fija, calificado AAA, en pesos, se deben cumplir todas. No me sirve con que cumpla una sola, porque lo que yo estoy haciendo es establecer lineamientos generales de lo que debe ser mi política de inversión. Ahora, esto debe ser suficientemente restrictivo y suficientemente amplio como para que uno pueda establecer su proceso de inversión de una forma tranquila. Es decir, tampoco puede ser como en muchas de las licitaciones del gobierno, donde se establece que el profesional que va a presentar la propuesta debe ser graduado del año, la corte 3 del año no sé qué. Digamos, tampoco puede ser tan restrictivo, pero lo importante sí es que se cumplan los lineamientos generales al momento de establecer la política de inversión. Entonces acá les digo, los activos incluidos en el portafolio deben cumplir con todos los criterios establecidos en el manual de inversiones y que apliquen para su clase de activo. Un ejemplo, el bono debe ser un emisor aprobado, debe estar en la lista de emisores aprobados, debe cumplir con la calificación mínima establecida y debe cumplir con el monto invertido de acuerdo con los criterios de diversificación. Ya que hay una condición adicional que vale la pena tener en cuenta, y es que en el mercado de renta fija los montos de inversión tienen que ser múltiplos de 500 millones. Yo sé que esto suena en muchos casos salido de los cabellos, pero el mercado colombiano tiene sus particularidades, y una particularidad es que los bonos y los CDTs se negocian en múltiplos de 500 millones de pesos. Acá viene un tema adicional, y es que existen instancias de decisión. Las instancias de decisión son muchas. Podemos establecer que el Consejo Económico se encarga de aprobar el contenido del manual de inversiones, que hay un comité de inversiones que va a analizar las inversiones generales que se van a hacer durante el mes, por ejemplo, y va a ofrecer los lineamientos generales de ese manual de inversiones. Y lo que hace al final la persona que está encargada de hacer las inversiones es seguir estos lineamientos. Así todos estamos tranquilos. El Consejo Económico está tranquilo porque su trabajo fue hacer el manual de inversiones. El comité de inversiones está tranquilo porque le dio los lineamientos generales y analizaron con la profundidad necesaria las inversiones que se van a hacer. Y el que está tomando la decisión al final, el que está al teléfono diciendo listo, está bien, compremos o vendamos, está tranquilo porque está cumpliendo con lo que le han establecido anteriormente. Los activos admisibles ya lo hablamos un poco, les conté que tenemos múltiplos de 500 millones de pesos y que tenemos que establecer, digamos, calificaciones mínimas para la inversión, títulos de renta fija, soberanos, con algunas condiciones particulares. Y el comité de inversiones será el encargado de aprobar las emisiones autorizadas de bonos y acciones. La listica que les contaba hace un segundo, vamos a tener una lista muy detallada de quién está aprobado para ser invertido, cosa que si me llega algún día un emisor nuevo que no conozco, me va a tener que tomar el trabajo de revisar qué es ese emisor. Y aquí hago un resumen de esas políticas. Por ejemplo, yo tengo en renta fija plazo máximo 10 años, entre el 80 y el 100%. Si yo tengo acá CDTs que tienen que ser mínimo AA más en el 10% del portafolio, digamos que esto ya es un resumen de lo que hemos hablado en los últimos minutos. Tenemos el manual completo, ahora tenemos que estar de frente a las inversiones. ¿Qué tenemos que hacer? Me presentan un bono, yo que miro la calificación, miro el plazo al que voy a invertir, 180 días, 1 año, 5 años, 10 años, ¿qué se acomoda a mi perfil? Miro la liquidez, si voy a tener posibilidad de liquidar fácilmente esos activos, y miro si están o no vigilados por la superfinanciera. Lo mismo aplica para acciones. Las acciones no son calificadas, no tienen plazo, tienen liquidez y además son vigiladas por la superfinanciera. Por ejemplo, un fondo de inversión colectiva tiene calificación, tiene plazo, tiene liquidez, tiene administración activa, tiene vigilancia. Es decir, acá lo que tenemos que hacer es empezar a analizar dato por dato lo que más importa y lo que más relevancia tiene para cada uno de los activos. Voy a pasar acá. Aquí hay una cosa que me parece importantísima destacar, y es el proceso de reinversión. Yo les estaba diciendo que los plazos son importantes y los plazos tienen que ver con el manual de inversiones. Y un manual de inversiones podría establecer que yo voy a invertir en CDTs a 180 días, a 1 año, a 2 años, a 5 años,
Pero estos procesos de inversión tienen algunas dificultades que quiero enumerarlas porque me parece que es importante para que las tengan en cuenta. No siempre invertir en el corto plazo es lo más eficiente. Si yo tengo una necesidad de 90 días, pues yo invierto a 90 días y en ese momento me gasto los recursos porque ya invertí el tiempo que necesitaba. Pero si, por ejemplo, mi inversión es a más largo plazo, yo tengo que invertir a 5 años, yo sé que los recursos van a estar disponibles en el portafolio durante 5 años, invertir 90 en 90 en 90 días posiblemente es el proceso más agotador, más desgastante y menos eficiente en estos casos. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de un bono, de un CDT a 90 días es posiblemente la más baja. Si yo sé que mi portafolio va a estar disponible durante un par de años, lo que yo hago es que busco una inversión en un título de más largo plazo que esté asociado con ese periodo de inversión. ¿Y con eso qué aseguro? Aseguro una mejor tasa por el mayor plazo, una certeza en la tasa por mayor plazo, porque si yo invierto hoy a 90 días, cuando se vence mi CDT en 90 días tengo que volver a salir a negociar la tasa. Si yo ya invertí a 2 años, yo ya sé cuál va a ser mi tasa a la vuelta de 2 años. Creo que eso es importante para tener en cuenta. Y ya para terminar quiero contarles un poco de los fondos de inversión colectiva de renta fija en Serfinco. Tenemos 3 fondos de renta fija. Tres. Uno que es vista, plazo a la vista es que ustedes tienen disponibilidad de recursos todos los días, como una cuenta de ahorros, más o menos. Tenemos un portafolio que es a 30 días, que lo que hacemos nosotros es administrar los recursos y ustedes tienen liquidez cada 30 días, y tenemos un portafolio a 180 días. ¿Qué ventaja tienen estos fondos? Tienen una ventaja fundamental, y es que incorporan en su ADN la diversificación. Nosotros, por mandato y por convicción, manejamos esos portafolios con una gran diversificación, buscando lograr la mejor ejecución del encargo para todos los inversionistas. Yo tengo que rendirle cuentas a más de 8.000 inversionistas que están invertidos en los fondos de inversión colectiva de Serfinco, y a todos tengo que cumplirles la propuesta de valor, darles una inversión en renta fija, una inversión segura, una inversión rentable, una inversión que se acomode a su perfil de riesgo, y la verdad es que esta es una forma muy práctica, muy valiosa de hacer inversiones en renta fija para todos los portafolios que están invertidos, que están acá por invertirse. Nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos diversificación por plazos, que es lo que está acá arriba. Yo tengo inversiones de 0 a 180 días, de 180 a 365 y así en adelante. Y fíjense que acá, digamos que se hace la composición por plazo, por calificación, perdón, que es el 77% de los activos son AAA, el 11.2% son AA+, y el 11.7% dicen no requiere porque es calificación del gobierno nacional, que es la calificación más alta, que no son calificados, que se supone que son cero riesgo. Y tenemos diversificación por indicadores. Acá no hablé de indicadores porque es un proceso un poco más detallado, pero fíjense que yo tengo inversiones en IBR, en IPC, en renta fija, en DTF, que todo eso son alternativas de inversión en el mercado de renta fija. Entonces, habiendo dicho esto, quiero dejarles 3 mensajes finales. Uno es que el manual de inversiones es una hoja de ruta que facilita la gestión de los portafolios. Esa receta importante para ser saludable, para tener un portafolio saludable, es el manual de inversiones, y es muy importante que lo tengan presente en sus inversiones. Lo segundo, las diferentes clases de activos que existen en los portafolios están expuestas a diferentes riesgos. Cuando yo compro una acción, estoy expuesto a que las utilidades de las compañías sean más altas o más bajas. Cuando yo compro un bono, estoy expuesto a que la empresa tenga capacidad de pago. Cuando yo compro una libranza, por ejemplo, estoy expuesto a que el deudor de esa libranza no pierda el trabajo. Digamos, una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones de inversión. Y finalmente, el mercado de capitales está al alcance de todos. Una vez se ha desarrollado este manual de inversiones, si ustedes están tranquilos con lo que hay en ese manual de inversiones, todo lo que resta es ponerse en contacto con un intermediario del mercado de valores como Serfinco y adelantar el proceso de inversión. Está al alcance de todos, es un mercado que es complejo de entender, pero nuestra labor acá es dar un deber de asesoría muy detallado y acompañarlos en ese proceso de inversiones. Entonces, habiendo dicho esto, quiero agradecerles por estos minutos que me han regalado. Muchas gracias por la atención. No sé si tienen preguntas. Señora.
¿qué hacer para recuperar ese dinero que se nos queda en el limbo? Hay una que se hizo una solución adecuada, para las transacciones, el corredor fue lineal y estuvo ahí, pero después, ¿qué hizo? Sí, muy buena pregunta. ¿Cuál es el procedimiento a seguir desde el siguiendo las recomendaciones y todo? Y estaban cumpliendo los requisitos y el recomendado. Es una muy buena pregunta y la verdad es que la respuesta es... Ah, voy a repetirla y a la próxima pregunta le entrego el micrófono. La pregunta es, la inquietud es, tenemos un portafolio, tenemos un manual de inversiones muy detallado, hemos hecho todo el trabajo de la A a la Z como nos lo han dicho, y pasó un evento inesperado, Interbolsa, Proyectar, el que sea. ¿Qué falló? ¿Qué tengo que hacer después? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Hay tres cosas que son importantes para tener en cuenta. Uno es que cuando hemos hecho la selección de las contrapartes, porque creo que este es un riesgo de contraparte específicamente, se tiene que hacer con mucho detalle. Eso no quiere decir que no pueda fallar. Puede fallar, porque digamos las condiciones de Interbolsa, por ejemplo, unas eran antes y otras después de todo lo que pasó. Voy a responder en un minuto para no demorarla más. La respuesta es, cuando tú decides invertir, por ejemplo, en un bono de Bancolombia y lo haces a través de Serfinco o de cualquier firma comisionista, ese bono queda depositado en tu cuenta de Ceval. Así que, si por alguna razón la firma que te sirve de contraparte pasa lo que pase, tu de Ceval es tuyo y tu bono es tuyo. Si por ejemplo tú invertiste en un fondo de inversión colectiva, el fondo de inversión de colectiva de Serfinco no tiene el NID de Serfinco, tiene un NID distinto. Y al momento de Serfinco entrar en quiebra, el fondo sigue exactamente igual y lo que hacen es que lo trasladan o lo reparten entre los inversionistas. Entonces, lo importante es que esa selección de activos tú tengas en cuenta el riesgo al que estás exponiéndote. Por eso yo nunca les he dicho, entreguen los recursos para que la firma lo haga en repo, entreguen los recursos para que la entidad X, Y o Z disponga de ellos. Lo que yo les propongo en la charla de hoy es inviertan en activos que ustedes conocen, porque los activos, independiente de quién los custodie o de quién les dé la administración, el CDT o el bono de la entidad X, Y o Z es tuyo. Entonces, así tú aseguras de alguna forma que los recursos no van a caer en el limbo como tú dices. Muchas gracias a todos.